Revista Jurídica Nacional Prescriptia y su Consejo Editorial invitan al Magno Congreso en las materias de amparo, penal y civil, en homenaje póstumo al doctor Ignacio Burgoa Orihuela, con motivo de su 15º aniversario luctuoso, del 7 al 11 de diciembre de este 2020. Lunes 7. Mensaje del doctor Arturo Altamirano González en representación de los magnos ponentes de la Revista Jurídica Nacional Prescriptia, con la participación de regias personalidades: maestra Isabel Burgoa Llano, licenciada Pilar Ortuño Burgoa y licenciado Roberto Ortuño Burgoa. Magna ponencia: la fundamentación filosófica del juicio de amparo, por el doctor Ignacio Burgoa Llano, en homenaje póstumo a su padre. Además, las participaciones de el doctor Alberto del Castillo del Valle, magistrado doctor Marco Polo Rosas Vaqueiro, magistrado doctor Fernando Rangel Ramírez, magistrado doctor Rubén Arturo Sánchez Valencia. Martes 8 de diciembre, doctora Diana Garduño Santiago, doctor Jorge Raúl García Sosa, doctor Samuel Hernández de Alba, doctor Baldomero Mendoza López, doctor Albertico Guinto Sierra. Miércoles 9 de diciembre, doctor Arturo Farelas Pacheco, doctor Eric Pérez Loyo, juez doctora Ernestina Carro Roldán, maestro Enrique Octavio Baeza Pérez y doctora Nancy Villafán Pérez. Jueves 10 de diciembre, doctor Salvador Morales Ferrer, doctor Román Díaz Vázquez, doctora Libertad Bugambilia Suárez Sánchez, perito doctor Vicente Cruz Portillo. Viernes 11 de diciembre, juez de distrito doctor Iván Aarón Seferín Hernández, doctor José Eduardo Telles Espinosa, doctor Epigmenio Mendieta Valdés, doctor Arturo Altamirano González y el doctor José Díaz de León Cruz. Clausura por la directora ejecutiva de la Revista Jurídica Nacional Prescriptia, doctora Libertad Bugambilia Suárez Sánchez y el doctor Ignacio Burgoa Llano. Modalidad virtual, evento gratuito por Facebook Live. Registro al teléfono 221-636-3491 con la licenciada Sandra. Constancia por aportación de 300 pesos. No faltes. El doctor Epigmenio Mendieta Valdés con el tema intitulado Medios de impugnación en el amparo. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quiero, en principio, agradecer la amabilidad que tienen para conmigo, para invitarme a este magno congreso en materia de amparo y materia civil. He escuchado las intervenciones de los ponentes que me han precedido. Yo quiero felicitar a la organizadora, yo quiero felicitar de verdad a la maestra Libertad Bugambilia, porque la verdad que ha hecho un trabajo titánico. Poder reunir a estas personalidades y hacerlo en un evento de esta naturaleza, la verdad que debe ser encomiable. Pero además, esas personalidades hoy se han sobrepuesto a esta eventualidad que es la pandemia y nos hemos demostrado nosotros y nos ha demostrado usted cómo podemos hermanarnos en este trabajo y poder estar en contacto con tantos y con tantas amigos para el conocimiento y para seguir aprendiendo. Y lo hemos hecho a través de línea, lo cual significa que le hemos sacado provecho a esto de las redes sociales. Así es que primero va mi felicitación, va la felicitación a todo su grupo, sobre todo a nuestros amigos que nos hacen favor con estas presentaciones. Pero particularmente a los que nos escuchan, que es la parte más importante. Efectivamente, doctor Epigmenio Mendieta Valdés, es un congreso magno. Cerramos el año 2020 con la participación de 28 magnos ponentes.
los mejores ponentes de México. No es hablar de más, al contrario, es distinguirlos porque ustedes dan mucho a nuestro país. Esta capacitación que ustedes han brindado desde inicios de año ha servido para poder legitimar la justicia en México. El doctor Ignacio Burgoa Llano, hijo del doctor Ignacio Burgoa Orihuela, ha reconocido en varias ocasiones dentro de esta semana a la revista jurídica Prescriptia por el trabajo que se está desempeñando y sobre todo porque estamos haciendo posible este magno congreso, su servidora y ustedes, magnos ponentes de México, porque están celebrando el homenaje al doctor Ignacio Burgoa Orihuela y además lo están haciendo de forma gratuita. Todo el público está conocedor de que ustedes están sirviendo a México y lo están haciendo para todos, para toda la República Mexicana, y cerramos un año completo, pero difícil, complejo en la contingencia. Mucha gente ha muerto por el COVID y sin embargo nosotros hemos seguido adelante de mano de ustedes. Muchísimas gracias, doctor Epigmenio, todo nuestro reconocimiento y no esperamos más para poderlo escuchar. Muchísimas gracias. Gracias, pues atendiendo a que el tiempo efectivamente es muy poco para todos los temas que me interesa tratar esta tarde, sin mayor preámbulo, si ustedes me permiten, entro en materia. Debo de ponerles a ustedes en antecedentes que me di el tiempo de escuchar las ponencias de las cuales estamos disfrutando junto con ustedes. Y escuché la del doctor y amigo Iván Seferín Hernández. Yo quiero retomar algunos de los puntos que él de manera tan inteligente ha desarrollado. Él nos hablaba de esa necesidad de venir a encontrar esa congruencia que debe tener el juicio de amparo con nuestro sistema procesal penal acusatorio. Hay quien incluso en algún primer momento señalaba que habría la necesidad de que había una incompatibilidad entre las figuras jurídicas. Yo coincido con él en aquella necesidad de hacer congruente estas figuras. Voy a ponerme los El sonido todavía no lo tenemos. Todavía no tenemos sonido. No. ¿Ahí me escuchan? Sí. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. Bien, continúo. Por tanto, entonces, fíjense, hay figuras bien importantes que nosotros es necesario tomar en cuenta. La audiencia inicial pareciera entonces que es una audiencia en la que vamos a tener un juez de control, en el cual vamos a tener perfectamente las decisiones dictadas de manera directa por este juez de control y como resultado de la contradicción que va a existir entre las partes. El mecanismo que se va a presentar ahí no está desprovisto de la posibilidad de tener un mecanismo de control de constitucionalidad. Déjenme ser más claro. Hay distintos momentos procesales que se van a desahogar en esta audiencia inicial. La audiencia de control de detención, formulación de imputación, declaración del imputado, solicitud de vinculación a proceso, medidas cautelares, ampliación del plazo de investigación y cierre de investigación. Esto que yo acabo de describir en este momento, estos 7 distintos momentos procesales, los pueden ustedes encontrar en el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuál es la parte relevante de esto? La parte relevante de esto es que en distintos momentos, de estos que se van a desarrollar en ese momento, podemos recurrir como consecuencia de las decisiones que se van a dictar ahí en amparo indirecto. Me dirán entonces, a ver, ¿cuáles son esos puntos? Y es ahí donde entro en materia. El primer momento procesal que se va a discutir en una audiencia de carácter inicial va a ser la audiencia del control de detención. Primer punto. Bien, ahí. ¿Por qué? A ver, la detención que se va a llevar a cabo es mediante 2 figuras jurídicas que se pueden llevar a cabo. Uno es la flagrancia y el otro es el caso urgente. El primero de ellos es una detención fuera de procedimiento, la flagrancia, lo cual significa que en este caso, en la flagrancia, no existe una orden de autoridad debidamente expedida por autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Es decir, no existe este mandamiento de autoridad. Sin embargo, la propia Constitución prevé, dentro del artículo 16 de la Constitución, párrafo quinto, la posibilidad de que se lleve a cabo una detención material en el momento de que se esté llevando a cabo la comisión de un ilícito. Pero la necesidad de que en ese momento, efectivamente haya los mecanismos que establece la propia Constitución para llevarlo a cabo. Bueno, entonces, el garante de esta detención, o para verificar que esta detención se ha llevado a cabo como lo prevé la propia Constitución, es entonces el agente del Ministerio Público al momento de que se lo ponen a disposición. Una vez que se llevó a cabo esta limitación del derecho fundamental a la libertad personal, la autoridad que se va a hacer cargo de verificar si ésta cumple con el estándar que prevé la Constitución es un juez de control. ¿Dónde cobra la relevancia esto? Cobra la relevancia de que si no se llevó a cabo en los términos que establece la propia Constitución, trae aparejado dos cosas que son muy importantes. Uno, que no se califique de legal la detención, pero ahí viene la consecuencia más importante, que los datos de prueba que se hubiesen obtenido durante ese momento, es decir, en el momento que estuvo detenido a disposición de la policía o del agente del Ministerio Público, se van a convertir en pruebas ilícitas, lo cual significa que la relevancia que tiene para el proceso se convierte en algo bien importante. Partamos de lo siguiente, por favor. A ver, los derechos de las personas no son absolutos, se pueden limitar en los casos y con las condiciones que establece la propia Constitución. El parámetro de regularidad constitucional que establece la Constitución es la posibilidad de que a una persona se le puede detener en el mismo momento que esté cometiendo un delito, ya sea por la autoridad o sea por cualquier persona, lo cual significa entonces que de la mano con esta limitación al derecho fundamental viene unas reglas de debido proceso. El incumplimiento a estas reglas de debido proceso entonces trae aparejado que este acto que se llevó a cabo puede ser declarado nulo en virtud de que se hubiesen inobservado algunos de los requisitos que establece la propia Constitución. ¿Dónde cobra relevancia esto, Arturo? A ver, cobra relevancia en que el incumplimiento a algunos de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución que no hayan sido debidamente observados al momento de llevarla a cabo, ¿ok?, puede dar origen mediante una regla de debido proceso que esta detención va a ser nula. ¿Dónde cobra entonces la importancia? La importancia se traduce entonces que al ser omiso el Ministerio Público o al ser omisa el juez de control para tutelar estos derechos como regla fundamental para el límite, pues entonces te da el concepto de violación. A ver, aquí que quede claro dos cosas. Ojo, el acto de autoridad es completamente válido. Sí se puede detener a las personas, pero ¿bajo qué estándar? Bajo el estándar que establece la propia Constitución. ¿Cuál es? Ahí va. 1. Puede ser detenido en el momento de estar cometiendo el delito o inmediatamente después de haberlo cometido. 1. Ponerlo a disposición de la autoridad más cercana y con la misma prontitud ante el Ministerio Público. Y realizar el registro del control de la detención. Este último párrafo, este último supuesto procesal que estoy mencionando en este momento, es como resultado de la sentencia dictada en contra de México por parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Asunto Rosendo Radilla Pacheco. Las consecuencias que trae a ese incumplimiento, Omar, traducen entonces la obligación del Estado mexicano a modificar la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, a establecer un mecanismo que garantice que las personas no van a ser nuevamente desaparecidas y a constreñir a la autoridad para que lleve a cabo estas formalidades esenciales del procedimiento. Déjame traducirte esto, Arturo. Es decir, las formalidades que están establecidas en la propia Constitución, anteriores a la reforma, ya eran la necesidad de que fuera en el momento de estarlo cometiendo, inmediatamente después de haberlo cometido, ponerlo a disposición sin demora, ¿ok? Y agregan la otra obligatoriedad de realizar el registro de control de detención. Hoy tenemos una ley nacional del registro de control de detención. ¿Qué trae aparejado como consecuencia? Esto se traduce hoy entonces en términos de nuestra Constitución como un derecho fundamental, de tal manera que ahí trae aparejada la obligación
de todas las personas, de todos los servidores públicos o entes de seguridad que participan en la detención de una persona, de la obligatoriedad de realizar ese registro. La omisión a llevar a cabo ese registro, en mi concepto, se traduce en una violación de fondo. De tal manera que junto con los otros datos que tendrán que coincidir, es decir, las circunstancias que dieron origen a ese primer contacto y que la Corte ha venido desarrollando a través de otra jurisprudencia muy interesante que se llaman los niveles de contacto. Estos niveles de contactos en grado menor, ese acercamiento, esa posibilidad para que la autoridad pueda ir elevando ese nivel de contacto en un grado de proporcionalidad, justifica a partir de esas revisiones, mediante observaciones de carácter objetivo, cuáles son esas condiciones en las que resulta válido ir subiendo ese grado para llevar a cabo la revisión de las personas que están cometiendo un delito. No es complicado para el caso de cuando la persona está cometiendo un robo y el policía lo observa en el momento de estarlo cometiendo. Pero desafortunadamente esas hipótesis no son las que mayormente se llevan las revisiones. Son en los puntos de control, son en los puntos de revisión, en los ingresos en los aeropuertos, son en los puntos de revisión cuando van circulando los vehículos sobre las carreteras, donde es la mayor cantidad de personas que son detenidas. Por tanto, entonces, ¿cómo justificamos, Omar, que efectivamente la persona estaba en la comisión de un ilícito en ese momento? ¿Cómo? Si él iba viajando en el vehículo, ¿cómo? Si en el momento en que se llevó a cabo la revisión estaba detenido el automóvil. ¿Cómo? Si no se le observó en ese momento en la comisión de los ilícitos. La Corte ya lo resolvió mediante esta jurisprudencia que se denomina los distintos niveles de contacto. Déjame llevarlo entonces a la audiencia inicial, Arturo. Derechos fundamentales entonces que se limitaron y que vas a hacer valer ante el juez de control, quien se convierte en ese momento en garante. 1, libertad personal. 2, libertad de tránsito. Se te limitó esa libertad de tránsito con motivo de la supuesta comisión de un ilícito. 3, reglas de debido proceso. Si te sorprendieron en un delito, lo que se actualiza a partir de ese momento son reglas de debido proceso. El que sigue después es dignidad, de la mano con legalidad y seguridad jurídica. Ahí están los argumentos. De tal manera que como resultado de o del resultado que puede haber en el debate, si se califica de legal la detención, se genera con motivo de ello una causa que podría dar origen a un hecho constitutivo de delito, sí o no. El resultado de lo que haya dicho ahí para valorar eso, sí o no, el juez de control puede dar origen después a la posibilidad de impugnarlo a través de un mecanismo de control de constitucionalidad. Yo digo que sí. Entonces, fíjense, en una audiencia que pareciera que es lineal, en el que no va a pasar nada, Jorge Hernández, pues entonces ya tenemos ahí un mecanismo de control constitucional. Puedes hacer valer amparo indirecto en contra de esa decisión. Que vaya de la mano, por favor, hazlo valer así, que vaya de la mano con el auto de vinculación. O en su caso, hay que revisar perfectamente bien esos criterios para el efecto de determinar, ¿sí?, si va a ir de la mano con esa decisión. Entonces, en esa audiencia, de estos distintos momentos que he planteado, ahí puedes hacer valer un amparo indirecto. Vamos a la segunda hipótesis. La audiencia inicial, como dije, es 1, control de detención, después formulación de imputación, 3, declaración del imputado, 4, solicitud de vinculación a proceso. Me detengo ahí. En la solicitud de vinculación a proceso, el agente del Ministerio Público le pondrá en conocimiento a la autoridad jurisdiccional que cuenta con méritos suficientes su investigación para que tu imputado sea vinculado a proceso. Eso significa que continúe con una investigación formalizada y a partir de esa investigación formalizada y habiendo concluido esa, ¿ok?, esté en condiciones de poder acusarlo formalmente y con eso va a dar formalmente inicio a la etapa intermedia. Aquí hago un apunte. El dictado del auto de vinculación, hay quien se ha manifestado en contra y quien se ha manifestado a favor. Me gustaría mucho entrar al análisis de eso.
¿ok? Sin embargo, me voy a llevar mucho tiempo, pero déjenme hacer brevemente una exposición. A mí me parece, es mi punto de vista, a mí me parece que la necesidad de mantener este auto de vinculación a proceso ha sido necesario para que quede dentro del arbitrio de una autoridad de carácter jurisdiccional la revisión de los méritos con los que cuesta la investigación para continuar con su prosecución. O por el contrario, la posibilidad que tiene también la autoridad jurisdiccional para considerar que la investigación preliminar o inicial que ha llevado a cabo el agente del Ministerio Público no posee ni siquiera los méritos mínimos para continuar con la misma, y por tanto, lo que resulta procedente en ese momento es, en términos del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dictar un auto de no vinculación y devolver esa carpeta ante el agente del Ministerio Público investigador para que continúe con el perfeccionamiento de aquella, y en su momento, si considera que la información que puede llegarse es la mínima para acreditar la participación y los datos suficientes para tener por acreditado el hecho que la ley señala como delito, ¿ok? Se le vincule a proceso. Déjenme ser mucho más explícito con esto. El auto de vinculación a proceso, como lo ha venido ya señalando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la existencia del hecho y de la probabilidad de participación del imputado. Por favor, la propia Corte ha acotado al respecto que esos datos mínimos no significan inexistencia, que se traduce entonces en que la exposición que ha realizado el agente del Ministerio Público de la existencia del hecho, pues entonces no tiene ni siquiera los datos mínimos, ya sea para demostrar la existencia del hecho o de la probabilidad de participación. ¿Ok? Bien, entonces, en contra de este auto de vinculación, en que traiga aparejada necesariamente, como ella, por este auto de vinculación, que venga de la mano por un delito grave, también existe la posibilidad de poder impugnarlo directamente a través de un amparo indirecto. Entonces, ya tenemos otra segunda medida. ¿Se dan cuenta? Entonces, podemos por estrategia, Gerardo, impugnar las dos cosas. Impugnar el control de la detención de la mano con el auto de vinculación, si ustedes así lo deciden. Yo lo recomiendo que sí lo hagan, y me preguntaría Arturo, ¿por qué? Arturo, porque la hipótesis fáctica que va a plantear el elemento de la policía de la mano del Ministerio Público, que se va a corroborar con el dicho de la denunciante y de los testigos, es donde va a salir la hipótesis fáctica o el hecho fáctico que van a utilizar con posterioridad al momento de solicitar la vinculación. De tal manera que mi propuesta sería que cuando pretendan plantear un amparo de esta naturaleza, lo hagan de la mano. Y para que no alegue el agente del Ministerio Público que el control de detención queda sin materia por el cambio de la situación jurídica al momento de dictar el auto de vinculación, que es un argumento que me parece que ya está superado, porque se habla de distintos momentos procesales, pero con la finalidad de que no pugne con el criterio que han venido sosteniendo algunos tribunales. Yo les sugiero que lo pueden hacer de manera conjunta. Bien, voy al tercer momento y vuelvo a revisar esta audiencia inicial. Control de detención, formulación de imputación, declaración del imputado, solicitud de vinculación a proceso y discusión de medidas cautelares. La discusión de medidas cautelares puede ser incluso antes de dictar el auto de vinculación, de conformidad con el 153. Déjenme ponerlo después del auto de vinculación en este supuesto que vamos a revisar, para que vean que también puede ser objeto de un mecanismo de control constitucional como es el amparo indirecto. Vean, la medida cautelar se puede también impugnar a la que haya dictado el juez de control cuando traiga aparejado la limitación a un derecho fundamental que es la libertad personal. Es decir, se puede hacer también a través de amparo indirecto. Es decir, que incluso pudiera ser la posibilidad de que lo pudiéramos impugnar a través de una apelación. Las medidas cautelares, ustedes podrán verificar en el artículo 467, se puede hacer a través de una apelación. ¿Ok? En este caso,
como trae una afectación directa a derechos establecidos en la Constitución, como es el caso de la libertad personal, podemos acudir directamente a través del amparo indirecto. En este caso, amigos, hay 3 cosas para poder revisar. Y déjenme ahora, a partir de este comentario, tocar los argumentos que realizaba de manera tan inteligente el doctor José Eduardo Telles Espinosa. Déjenme retomar las ideas que él les daba hace un momento para que se conviertan en ese argumento. Vean, partamos de lo siguiente. Ojo, a ver, la medida cautelar es de carácter instrumental. Es un instrumento para garantizar la presencia del imputado en el proceso. ¿Ok? No lo pierdan de vista, por favor. Es para garantizar la presencia del imputado. Es un instrumento. Y ese instrumento debe de quedar bajo la tutela de la autoridad jurisdiccional. Y al momento de dictarlo, debe atender bajo los principios que están establecidos ya en el artículo 156. Los principios establecidos en el 156 son principio de mínima intervención, 1, necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Déjenme regresar entonces. Para llevar a cabo la discusión de la procedencia en el dictado de una medida cautelar que traiga aparejado una prisión preventiva, habrá que justificar por parte del agente del Ministerio Público, 1, la necesidad, la idoneidad, la proporcionalidad. ¿Pero de qué? Ahí va. 1, supuestamente la medida cautelar de carácter instrumental es para que el imputado esté disponible en el proceso, para que no se sustraiga de la acción de la justicia, para que no ponga en riesgo la investigación, para que finalmente no afecte a la víctima, que no afecte a los testigos, o que con su libertad se obstaculice la continuación del procedimiento. Si estos son los fines de esta medida cautelar, la pregunta técnica es, ¿cuál de todos ellos justificó? ¿El 1, el 2, el 3, el 4 o el 5? De los fines que persigue. 2, ¿los datos que utilizó justifican esa necesidad? ¿Justifican esa idoneidad? Y la pregunta aquí que desarrollaba el doctor, partiendo de ese principio de proporcionalidad, en verdad, ¿la medida cautelar de prisión preventiva es la única idónea? ¿No habría otra? ¿Ni siquiera el brazalete electrónico? ¿Ni siquiera el arraigo domiciliario? ¿Ni siquiera el brazalete electrónico, el arraigo domiciliario y la presentación periódica para firmar? ¿Ni siquiera esos, los 3 de la mano? Bueno, pues entonces, el ejercicio que ustedes tendrán que llevar a cabo en la revisión de esto es este test de proporcionalidad de la que hablaba hace un momento el doctor Telles. ¿Partiendo de qué? De que necesariamente la medida cautelar que están solicitando es la más grave. De tal manera que en el catálogo que ustedes pueden perfectamente revisar del 155, en su descripción, por favor, chéquenlo. Chécalo, Sergio. Y tú te vas a dar cuenta, Sergio, que hay un orden de prelación. Y este orden de prelación va a venir de la menos grave o de la menos gravosa respecto a los derechos del imputado hasta la que más limita. Es decir, la que está establecida en la fracción 14 es la que resulta más gravosa a los derechos del propio imputado, que es la libertad personal. Bien, entonces, la posibilidad que hay para poder recurrir esta ante el amparo directo, perdón, en el amparo indirecto, te materializa 3 cosas importantísimas. Uno de ellos, la violación al principio de proporcionalidad. ¿Partiendo de qué? Partiendo de efectivamente de este test de proporcionalidad. 2, la indebida valoración de estos datos de prueba. Ahora, aquí yo quiero que por favor hagan un énfasis. Bien, hay quien piensa que simplemente el juez, al momento de dictar una medida de esta naturaleza, hay quien se pronuncia en ese sentido, lo único que está haciendo es una ponderación de los derechos, de la utilidad que tiene. Pero hay quien afirma que no se está pronunciando respecto del valor de los datos de prueba.
Fíjense la discusión que va a surgir en este momento. Hay quien afirma entonces, en otra postura, que los datos que expone la gente del Ministerio Público, habrá que asignarles un valor para que con posterioridad esos sean los suficientes, los idóneos y los pertinentes, para que con base en ellos se dicte la medida cautelar. Yo sostengo, es mi punto de vista, que los datos que expone el agente del Ministerio Público necesariamente deben ser ponderados y confrontados también con los que haya expuesto el defensor, de tal manera que al momento de llevar a cabo la decisión de limitar el derecho fundamental a la libertad personal y en su lugar se imponga una medida cautelar como es la prisión preventiva, tendrá que decir por qué los que expuso el defensor no fueron los útiles, por qué no fueron los pertinentes, por qué no fueron idóneos, por qué la medida cautelar que planteó el defensor no era la que podía satisfacer su presencia en el proceso. Porque recuerda, lo que está diciendo no es darle siempre la razón a la gente del Ministerio Público, Arturo. Lo que tendrá que pronunciarse es por qué los tuyos, en el orden que haya sido expuestos, no fueron útiles, no fueron suficientes. Y que efectivamente en ese análisis de proporcionalidad resultan mucho más eficaces para limitar el derecho fundamental a la libertad personal, los de la gente del Ministerio Público. Entonces, este es el ejercicio que tendrán ustedes que revisar y tendrán que generar a partir de estos el concepto de violación. Este es el tercer momento de esta audiencia inicial en el que se puede hacer valer este mecanismo. Y déjenme hacerme cargo de uno más. Vamos a esta hipótesis de que después de dictado que al momento de dictar este auto de vinculación, el resultado dictado por el juez de control es un auto de no vinculación. ¿Ok? En esa habilidad o astucia que puede desarrollar el abogado litigante, Sergio, entonces el litigante no se conforma con el auto de no vinculación que le acaban de dictar en este momento, sino que además pregunta el juez, ya está dictado el auto de vinculación, quedan debidamente notificadas las partes, pregunta, ¿algo más que hacer valer? Ministerio Público. El Ministerio Público seguramente es que es resultado de un auto de vinculación, lo único a lo que se va a limitar es a solicitar sus copias de audio y video para continuar con su investigación. Ahora, ¿qué te parece, Angélica, que la postura del abogado litigante sea en ese momento ir al ataque? Es decir, señoría, con base en los argumentos que usted acaba de plantear en este momento y con fundamento en el artículo 327, 328 del Código Nacional de Procedimientos Penales, hago valer en este momento el sobreseimiento de la causa, de la carpeta de investigación que le acaban de exponer. Es decir, va a plantear una incidencia. ¿Se podría hacer cargo de plantear una incidencia? Yo digo que sí. El artículo 327 dice que se puede hacer valer en cualquier momento. La incidencia que se puede plantear en ese momento podría ser un sobreseimiento. ¿Y el sobreseimiento de la causa podría exponerle en ese momento? Sí. A ver, revisemos rápidamente los supuestos. Procedencia. ¿Resulta procedente? Sí. Sí, ¿por qué? Porque hay una carpeta de investigación de la cual ya le pusieron el conocimiento su existencia, ya está debidamente judicializada y por tanto es ante la autoridad jurisdiccional ante quien se puede resolver. Procedencia. Oportunidad. ¿Se puede hacer? ¿Es el momento procesal oportuno? El 327 dice que se puede hacer valer en cualquier momento. ¿Ese sería un momento oportuno? Yo digo que sí. Ahora, personalidad. ¿La persona que está promoviéndolo está legitimado para ello? Pues sí, ya se le reconoció la calidad de defensor a uno y la calidad de imputado a otro. Entonces, ¿cumple con los tres requisitos? Pues entonces estaríamos en el supuesto de que incluso su admisión la habría pasado. El primer filtro yo digo que lo puede pasar sin ningún problema. Ahora sí, ¿qué vas a solicitar? ¿Sobreseimiento parcial o un sobreseimiento total? Ahora, ¿cuál sería la causa? Recuerda, aquí, no pierdan de vista, Arturo.
el argumento del juez de control ha quedado establecido de que para él en ese momento o no se actualiza el hecho o no se actualiza la probabilidad de participación. A partir de ahí, se puede derivar la posibilidad de que estemos en alguna de las hipótesis del artículo 327 para solicitar el sobreseimiento. ¿No sería el mejor momento para tomar sus propios argumentos, los mismos que planteó el juez de control, para que los puedas desarrollar y con base en ellos apoyar tu propia solicitud de sobreseimiento? Yo digo que es un excelente momento para hacerlos valer. ¿Y sabes por qué, Angélica? Porque ya no te vas a hacer cargo o ya no vas a tener que perder tiempo en exponer los antecedentes. Ya no vas a tener que perder tiempo para explicarle el fondo del asunto, porque ya lo hizo el agente del Ministerio Público, ya lo hizo el defensor, ya lo debatieron, ya el juez está impuesto del conocimiento de los datos de prueba. Es más, él ya dijo que con los datos que existen en ese momento no hay los méritos suficientes para considerar que está acreditado el hecho o la probabilidad de participación. Yo digo, ahora revísenlos. Echen una revisada al 327 para que puedan checar. De esa revisión, Arturo, ¿no se podría desprender alguno de los supuestos que están ahí establecidos para intentar el sobreseimiento en ese mismo momento? Ahora, no pierdan de vista que para llevar a cabo una decisión de esta naturaleza, debe de ir bien reforzada, Rosalba, porque vas a tener esa oportunidad. Y esa oportunidad, Rosalba, te da la posibilidad incluso para que en esa misma audiencia inicial pudieras terminar de fondo con el asunto. Pero ahora, fíjate lo que va a pasar. Si el juez de control te da ese sobreseimiento, significa que en una sola audiencia pudiste acabar con un asunto de fondo. Eso significa o se traduce en que la información que tú pudiste acompañar como dato de prueba perfectamente destruye la existencia del hecho o lo deja perfectamente acreditado respecto de que ahí no hay un hecho constitutivo del delito o que estamos en presencia de algo completamente distinto a un delito. Puede haber un incumplimiento de contrato, puede haber una obligación de carácter alimentaria, pero una figura completamente distinta, puede ser administrativa, puede ser laboral, puede ser fiscal, puede ser una distinta, pero no una de carácter penal. Por tanto, habrá que revisar con todo cuidado para el momento de exponerla, porque ahora no perdamos de vista. El hecho de que se pueda dictar un sobreseimiento de esta naturaleza tiene efectos de sentencia absolutoria. Y si tiene efectos de sentencia absolutoria, o va a tener efectos de sentencia absolutoria, acabas de dejar sin materia el fondo del asunto planteado. A mí me parece que la decisión que se va a dictar ahí es de la mayor relevancia posible. ¿Ok? Entonces, el juez, después de haber escuchado sus argumentos y después de haberse él convencido, fíjense, él ya está convencido de que ahí, en esta exposición, no hay méritos. No para la vinculación. Dicta en su lugar un auto de no vinculación. Eso posibilita al Ministerio Público para seguir investigando. Bien, pero ustedes toman la delantera, van al ataque y plantean una posibilidad de un sobreseimiento, utilizando los mismos argumentos de la autoridad jurisdiccional, los propios que hizo el juez de control. Es decir, la exposición ya va a ser mucho más fluida, Arturo. Ya va a ser mucho más rica, ya va a ser mucho más técnica. Bien, una vez que resuelva, si no les da la razón, ¿qué hay contra esa apelación? A ver, chéquenlo. Vayan a 467. Vayan a su 467, por favor, para que lo puedan verificar. ¿Lo encontraron ahí? ¿La posibilidad de apelar la decisión del sobreseimiento? ¿Verdad que no? Entonces, ¿esa decisión no se puede recurrir? Sí se puede recurrir.
Recuerden, tutela judicial efectiva. Esa tutela judicial efectiva se traduce en un recurso judicial. Esa posibilidad para tener un recurso judicial o la posibilidad de poder agotar medios de impugnación se puede materializar a través del amparo. Entonces, Arturo, ahí tienes una nueva figura con una nueva posibilidad para hacer valer. Pero ahora tendrás que generar tu concepto de violación. Ya te dieron el de legalidad, no lo pierdas de vista. El de legalidad ya te lo dieron. Hiciste una buena audiencia, preparaste tus argumentos, debatiste. Acabas de convencer a la autoridad jurisdiccional. Ahí no hay un hecho que la ley señala como delito. Perfecto, por eso no vinculó. Perfecto, pero ahora, ¿eso alcanza para un sobreseimiento? Ahora, si no te da el sobreseimiento, bien, pregunto yo, ¿cuál va a ser el concepto de violación? Bien, ¿qué no te dio de manera correcta? Porque, ojo, no lo pierdas de vista. No te deberás de quedar únicamente en la repetición de los argumentos que planteaste en un primer momento, Tendrás que darle un plus, algo que hayas guardado por ahí en la chistera y que se convierta en aquella posibilidad de fondo mediante el cual pretendes dejar sin materia completa esa carpeta de investigación. ¿Ok? Entonces, es una audiencia técnica que tendrán que preparar, ¿ok? Para plantear el fondo del propio asunto. Bien, interesante. ¿Cómo lo podrás recurrir la decisión que te pudiera resultar adversa en ese segundo momento? Y que a partir del propio amparo puedas acabar de fondo con ese propio asunto en una sola audiencia. El sobreseimiento. De tal manera que ahí tendrías también una herramienta que resulta bastante útil para poder combatirlo. Bien, me hago cargo de otra. Y todavía traigo varias, Quiero darme prisa para el efecto de que pueda ser mediante esta última, que me dé tiempo a exponerla. Las condiciones que dieron origen a la imposición de la medida cautelar pueden variar. Me regreso un poquito a la medida cautelar, por favor. ¿Ok? Esa la prevé el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La posibilidad de modificar las condiciones que dieron origen a esa imposición pueden variar. Eso significa que cualquiera de las partes puede solicitar su modificación. ¿Ok? Pueden variar. Eso significa entonces que una vez que las condiciones objetivas que dieron origen a esa, se puede llevar a cabo una revisión de esa medida cautelar. Pero ahora, fíjense, ahí está el estándar de prueba. Revisen, por favor, el primer párrafo de ese 161. Y ahí está la respuesta para cuál es de fondo lo que se debe de acreditar en la audiencia. Y dice textualmente, cuando hubieran variado de manera objetiva las condiciones que dieron origen a su imposición, aquí, primera decisión, ojo, fíjense, si son condiciones que dieron origen a su imposición, Omar, significa que es una prisión preventiva justificada, no es una de las que están previstas por delito de oficio, ¿de acuerdo? No es de los que prevé el 19 constitucional, es de las justificadas, ¿ok? Y dice, cuando hubieran variado las condiciones objetivas que dieron origen a su imposición, entonces partimos de que lo que dio origen son una serie de argumentos de fondo que dieron origen a imponerla. Entonces, ¿por qué surgió esa medida cautelar de prisión preventiva? O porque no tenía arraigo, o porque no teníamos la certeza de que fuera a comparecer, o porque ponía en riesgo a la víctima, o porque ponía en riesgo a la comunidad, o porque ponía en riesgo a los testigos, o porque con su libertad podría poner en riesgo la investigación. Aquí viene la pregunta entonces. De esto que acabo de exponer, Omar, ¿qué varió? Pero ahora, fíjate, no se va a quedar a nivel de argumento, ¿ok? Se tiene que convertir entonces en algo que puedes acreditar de manera objetiva. Ahora, déjame regresarme. Lo objetivo, Omar, es aquello que se puede palpar, es aquello que se puede tocar, es aquello que se puede apreciar a través de los sentidos. Es aquello
que va a tener carácter de convicción. Entonces, ahora déjame hablar del estándar probatorio, que es otra charla que nos deberemos de dar en otro momento, el estándar probatorio de esa discusión. El estándar probatorio que te van a pedir para esa modificación, Omar, es de convicción, es de plena convicción. Te dictaron la medida cautelar, Omar, a partir de datos. Fíjate, a partir de datos. El estándar que te está pidiendo en este momento, el código, ¿ok? Es por arriba de ese. Porque entonces ese dato se podía perfectamente controvertir con otro. Pues ahora lo que te está pidiendo es la demostración objetiva de que esas condiciones objetivas han variado. Bien, entonces, a pesar del esfuerzo probatorio que tú realizaste para llevar a cabo datos que tú consideras que con eso se demuestra el cambio de esas condiciones objetivas, ¿ok? ¿Qué pasa si la autoridad jurisdiccional no te lo da? ¿Qué apreció de manera incorrecta? Ahora, ¿a qué te vas a referir? ¿A la audiencia inicial? ¿A los datos que se dieron en ese momento? ¿O al segundo momento, que es la audiencia de revisión? Bien, aquí hay una discusión técnica bien importante. Ojo, el juez de control que se va a llevar a cabo o que se va a hacer cargo de llevar a cabo la revisión de esa medida cautelar, que quede claro, no es un revisor de la decisión que dictó el juez de control en su primer momento, no es tribunal de alzada. Entonces, por favor, no le pidan que se haga cargo de las objeciones o de las omisiones que se llevaron a cabo en ese primer momento. No le pidan eso, porque no es su tarea. Lo que tendrán que demostrar en esta discusión técnica es que las condiciones o argumentos o razones que dio para justificar esa medida cautelar en aquel momento han variado. Y han variado de manera objetiva. Y para eso debes llevar necesariamente dato o puedes llevar medio para lograr modificar eso. Ahora, ojo, el ejercicio técnico que tendrás que realizar en ese momento es demostrar el cambio objetivo y lo puedes hacer mediante las dos figuras, o mediante dato o mediante medio, para que lo tengas perfectamente claro. De tal manera que si aún con este ejercicio que tú has realizado, la decisión resulta adversa, pues entonces tienes un mecanismo de control constitucional para hacerlo valer. Esta. ¿De acuerdo? Bien. Y déjenme plantear una más. Una más. Esta decisión que se puede dictar en su contra para el efecto de que se ratifique esta medida cautelar, pues como ya dije, puede ser planteada a través del amparo. Y el último del que me quiero hacer cargo es de la exclusión de prueba ilícita al momento de solicitar la vinculación a proceso. Fíjense, yo quiero hacer aquí un alto. Yo he escuchado también a través de este magno congreso, y vuelvo a felicitar de verdad a los organizadores, a la maestra Libertad, por este ejercicio técnico tan importante que han realizado. Nos hicimos cargo de hablar de la exclusión de prueba ilícita, de la prueba ilícita, de los alcances de la prueba ilícita, de las consecuencias de la prueba ilícita. Aquí viene dos temas importantísimos. Momento procesal para hacerlo valer, Arturo. ¿En qué momento es lo correcto? El Código Nacional de Procedimientos Penales, en términos de su dispositivo general, que es el artículo 97, dice que lo podemos hacer valer en cualquier momento. Pero ahora, ¿cuál es el momento procesal oportuno para seguir el argot que dicen los jueces de control? No es el momento procesal oportuno. Bueno, pues el momento procesal oportuno, según mi postura, podría ser después de que le puso en conocimiento los datos de prueba que hay dentro de su carpeta el agente del Ministerio Público. ¿Cuándo lo hizo? Pues cuando está solicitando la vinculación y expone los datos de prueba con los que cuenta para solicitar esa vinculación a proceso. Porque antes, déjame hacer la revisión. Uno, control de detención. Aquí, como resultado del control de detención, se pueden excluir pruebas, pero
Antes de eso, no, porque en ese momento no conoce la información que hay. Conoce una hipótesis fáctica de detención, pero ahí no hay todavía información. Pero ahora, como resultado de esta y de la no calificación de la legal de la detención, sí se puede excluir prueba ilícita. ¿Ok? Ahora, segundo momento, vuelvo a repetir las etapas procesales. Control de detención, formulación de imputación, declaración del imputado, solicitud de vinculación a proceso. En las etapas previas no hay incorporación de información por la parte del agente del Ministerio Público, concretamente del contenido de datos de prueba que obren dentro de su carpeta. ¿Dónde le va a poner en conocimiento de esos datos de prueba, de la manera en cómo se obtuvieron y del alcance que les pretende dar a ellos para calificarlos como idóneos, pertinentes y obtenidos legalmente, para que con base en ellos se dicte una resolución? ¿Dónde? En el momento que expone la solicitud para vinculación a proceso y hace una relatoría de todos esos datos de prueba. A partir de ese momento, Sergio, ya estás en conocimiento de la información con la que obra dentro de la carpeta de investigación por parte del agente del Ministerio Público. Ahora, ahí hay dos estilos. Hay dos estilos. Uno, que a partir de ese conocimiento se pueda plantear como incidencia la posibilidad de excluir prueba ilícita. Esa es una, a manera de incidencia. A mí me gusta más hacerlo, dentro de la propia argumentación. ¿Por qué? Porque dentro de la propia argumentación me hago cargo, en principio, de debatir la coherencia lógica que le da el agente del Ministerio Público a sus actos de investigación, que trajo como consecuencia la obtención de datos de prueba, y después planteo que algunos de ellos se obtuvieron de manera contraria, como lo prevé la propia Constitución, ya sea porque se omitió una formalidad o porque simplemente son ilícitos. Después, al haberme hecho cargo de su dato de prueba, pues entonces ahí ya planteo el fondo del por qué solicito su exclusión con una prueba ilícita. Bueno, ahí va. Esa decisión para que no se excluya una prueba ilícita y que con base en ella incluso se use para poderme vincular a proceso, me parece que yo lo puedo trabajar también como un concepto de violación. Ojo, ¿por qué, Arturo? Me preguntarás, pero a ver, ¿qué me estás diciendo en este momento? A ver, Arturo, parte de la obligación que dice el 19 constitucional es que no se podrán valorar pruebas que fueron obtenidas de manera ilícita. Parte del, por favor, del 20 constitucional, apartado A, fracción novena, ningún dato de prueba obtenido con violación a derechos fundamentales se le ha valorado. Es decir, ¿qué hizo la autoridad? Tú argumentaste que ahí hay una prueba ilícita, ya te escuchó, no solamente no te da la razón, sino que además con base en ella, la valora, le asigna un valor jurídico y con base en ella te dicta un auto de vinculación. A mí me parece que ahí tenemos un concepto de violación que se puede hacer valer también ahí, dentro de tu propio amparo indirecto. Yo podría seguir otra hora platicando con ustedes y dándoles ejemplos de lo que yo he encontrado en la práctica para hacer valer estos ejercicios de control de constitucionalidad, pero el tiempo me ha comido. Yo quedo con ustedes en la necesidad de decir los ejemplos que yo he planteado esta tarde, licenciada Libertad, maestra Libertad, han sido los mínimos, los básicos. No es cierto, y lo digo con toda objetividad, no he terminado de desarrollar todos aquellos supuestos procesales que pudieran dar origen dentro de esta propia audiencia. Creo que mientras más avanzamos en el conocimiento de este sistema de corte acusatorio, nos dan la posibilidad de ver la riqueza que puede tener una audiencia de esta naturaleza. Arturo, amigos, Jorge, Gerardo, no vean esta audiencia como una audiencia plana, en la que no tiene emociones, en la que han ido tantas veces que ya saben lo que va a pasar. Véanla como una verdadera oportunidad y como un reto intelectual, como un reto a su capacidad de creatividad y como un reto
a lo que prevé la propia Constitución como derechos para materializar en ese momento. Yo les agradezco los comentarios que están mandándome aquí en el chat. Los recibo y agradezco la generosidad de sus comentarios. Gracias, Rosalba, por tu generosidad. Gracias, amigos. Gracias, Andrea. Gracias a cada uno de ustedes. Yo no tengo otra cosa más que agradecer nuevamente a la revista Prescriptia, la generosidad que han tenido para invitarme. Gracias por tomarme en cuenta en cada uno de estos distintos eventos. Yo me siento profundamente halagado que algunas de las ideas que yo transcurren por mi mente me permitan exponerlas y que he venido haciendo en algún momento. Me tengo como reto personal y me impongo como tarea que muchas de estas ideas termine yo escribiéndolas nuevamente. El trabajo del litigio, que es lo que me absorbe, y el tamaño de los asuntos que me han encomendado para su defensa, me han quitado la mayor parte de mi tiempo, incluso de mi sueño. De tal manera que ahora que baje un poquito la presión de estos asuntos, yo me voy a sentar un ratito para poder escribir y compartir con ustedes estas ideas. Mientras eso sucede, ojalá que en una próxima ocasión me vuelva a invitar la maestra Libertad para que podamos tener un nuevo acercamiento, una nueva charla en la que podamos plantear nuevas reflexiones. Los abrazo a la distancia a cada uno de ustedes. Les agradezco la generosidad de su paciencia por haber estado sentados ahí escribiendo. Veo lo animados que estuvieron tomando notas y se los agradezco a cada uno de ustedes. Los abrazo con cariño y que tengan muy buena tarde. Doctor Epigmenio Mendieta Valdés, realmente nos espera un año de mucho trabajo. El año próximo, 2021, va a ser un año en el cual, si usted nos distingue con su presencia en los magnos congresos que vamos a lograr primero Dios y que los vamos a hacer también primero Dios de forma presencial, pasando este momento trágico del año 2020, pues va a ser un verdadero honor poder tocar su mano, poder pedir su autógrafo y poder leer su puro libro que nos promete usted hacernos llegar. Bueno, yo ya dije nos promete, pero ya lo estoy comprometiendo. Sí, es lo que necesito, que me comprometan. Será maravilloso. Autor de los 7 momentos procesales, verdaderamente didáctico, verdaderamente entregado al lector, verdaderamente una aportación que da usted a la ciencia jurídica de manera plena. Honroso ponente que se presenta en el Magno Congreso en honor del doctor Ignacio Burgoa Orihuela. Verdaderamente usted abona a la ciencia jurídica y lo hace de manera espléndida, de manera generosa, de manera noble. Gracias. Conocemos mucho, yo creo que los magnos ponentes de la revista jurídica Prescriptia se distinguen por ello, por ser magnos, por ser los mejores de México y por ser sumamente generosos y bondadosos con todo el público congresista que asiste a estos congresos. Muchísimas gracias, doctor Epigmenio. Y si nos permite, vamos a dar unos minutos a nuestro querido público que nos acompaña, que ya nos conocemos, es de toda la República Mexicana. Querido público, saluden ustedes al doctor Epigmenio Mendieta Valdés. Es su momento y guardo silencio. Gracias. Pues, doctor, muy buenas noches. Me da gusto y emocionante saber que muchos amamos la carrera y la profesión, pero también da gusto saber que la maestra Bugambilia y en todo su equipo tan maravilloso hace que sucedan cosas maravillosas, porque de ellos depende mucho. Y las cosas maravillosas que hoy nos transmiten cada uno de los ponentes durante estos días que he escuchado, que he meditado, que he reflexionado, pues me animan, me inspiran no solamente su forma de discernimiento y de la de todos, y creo que en lo personal, hoy no puedo decir que estuvimos en una carrera donde escogimos, creo que es una carrera maravillosa, excelente, porque se trata de un valor significante que es la libertad y hacer que se haga justicia al desvalido, al desprotegido, pero también al que tiene una razón y un derecho para ejercitarlo. Maestro, pues mi aprecio y de verdad
a la maestra Gobambilia y a todo el equipo, y a todos los compañeros que hoy nos escuchan. Les deseo que en estos días que vienen, pues que Dios los bendiga y que nos estemos saludando en el próximo año. De verdad, sería un gusto poder saludarle, y a todos los ponentes que en su momento tengamos el honor de escuchar. Muchas gracias y muy buenas noches. Muy Gracias por su comentario. Doctor, ¿no sería usted tan amable de encender su cámara? Ya lo busqué, no lo veo, para que pueda verlo el doctor Epigmenio. Yo sé que está a distancia. ¿Sí lo está viendo, doctor Epigmenio? Sí, yo sí lo veo a Jorge, pero además lo conozco desde hace mucho tiempo a Jorge. Ah, y sí. somos, sí, y te abrazo, mi querido Jorge. Gracias, yo me despido de ustedes, no sin antes pedirles, por favor, que escuchen a los dos ponentes que faltan. Los conozco a los dos, son amigos míos, y de verdad, disfrútenlos. En particular, el doctor Altamirano es un especialista en materia de amparo, y tienen que escuchar al verdadero genio, y yo así se lo digo siempre, es un verdadero genio del juicio de amparo. Es mi querido amigo y hermano Pepe Díaz de León. Escúchenlos. Los dos ponentes que vienen en este momento van a cerrar con broche de oro este congreso, y de verdad que el nivel de la varita que nos pone la maestra Bugambilia de poder coincidir con estos verdaderos titanes del derecho nos pone un escaño muy alto, de tal manera que la próxima vez que yo esté con ustedes, les prometo que ahora sí voy a estudiar para hacer algo verdaderamente más relevante de lo que yo acabo de plantear en este momento. Los abrazo, les dejo el espacio porque sé que ya está el tiempo y no quiero abusar del cariño de ustedes. Quiero respetar el tiempo de los ponentes, pero no sin enviarles un abrazo como siempre. Gracias por su paciencia, gracias por su tiempo. A todos, gracias Rosalba, gracias Angélica, gracias Sergio, gracias Artemio, gracias Martita, gracias a todos.